Welcome to the Startup Grind. Bienvenidos al Startup Grind de octubre en Medellín. Hoy vamos a tener un invitado súper especial que es Germán Escobar de la empresa Make It Real. Démosle un caluroso aplauso de bienvenida. Bueno, hermano, entonces a lo que vinimos. ¿Quién es Germán Escobar? Bueno, yo soy un programador, nací en Bogotá, pero ya llevo 5 años acá viviendo en Medellín, muy contento, acá en Medellín. ¿Emprendiendo de cuánto? Emprendiendo desde los 18 años, o sea, eso ya son como 17 años. O sea, ¿fracasando hace 17 o exitoso hace 17? No, fracasando siempre hace 17. Con orgullo fracasando. Con varias orgullo, veces. sí, con orgullo. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Yo fue aprendiendo a programar realmente. Aprendí a programar a los 13 años y empecé a trabajar en una empresa que tenían mis padres de muy pequeña, de mensajería. Si ustedes les han llegado algún sobre a la casa, se darán cuenta que tiene como una estampilla al ladito. Esa toca imprimirla y ese fue como el primer programa que hice, que imprimiera esas colillas. A los 18 comencé mi primera empresa. Eso fue allá en Bogotá, a través de un conocido. En ese momento estaba todavía el boom de las páginas web, o sea, todavía estábamos como empezando a hacer como la parte de las aplicaciones web. Y a través de un conocido entramos con un compañero del colegio, entramos a una empresa que nos dio $60,000 para montar como el área de desarrollo de ellos. Ellos proveían como internet a grandes empresas, como al Ministerio de Defensa, a Texaco, y siempre les pedían como necesitamos hacer el desarrollo, la intranet, en ese caso, ¿se acuerdan de la intranet? Y así comenzamos. Sin embargo, todo ese proceso se hizo súper mal, éramos muy jóvenes, entonces eventualmente yo me salí de ahí, como que no se logró concretizar nada, entonces me salí. Seguí la universidad. ¿Qué estudiaste? Comencé sistemas Comencé. y la terminé. Ah, eso ¿Me demoré en terminarlo? Me demoré en terminar, la verdad la terminé. Sí. ¿Qué me distrajo? Realmente la universidad nunca me enganchó, fue el problema, ¿sí? Entonces, como en quinto semestre, arranqué con unos amigos también de sistemas, una empresa que hoy todavía existe, que es Elibom, que se encarga del envío de mensajes de texto. Y realmente lo que la universidad casi me pasó a administración, ¿sí? Porque como la universidad en ese momento, eso ya ha cambiado mucho, pero en ese momento mostraban la programación como algo muy industrializado, en donde tú haces un análisis, levantas requerimientos y lo que nos decían a nosotros es ustedes no van a echar código, ustedes no van a programar, eso lo hacen como otras personas, ¿sí? Y realmente pues eso como que opacó como esas ganas que tenía de programación, pero afortunadamente lo superé y ya pasó esa época. Felizmente graduado. Felizmente graduado. ¿Elibom es? Elibom es una empresa que actualmente se dedica al envío de mensajes de texto. Bueno, ahorita ya están con el tema de voz también, pero comenzamos en el 2003 y en el 2003 estaba llegando, no sé si se acuerdan de Hola, el operador móvil. Hola estaba llegando en ese momento. Sabíamos que y ellos lo que traían era el internet móvil. Entonces sabíamos que queríamos irnos por ese lado, pero no sabíamos exactamente qué hacer. Entonces comenzamos trayendo unas máquinas de Estados Unidos para las aseguradoras, para las aseguradoras cuando se estrella alguien, tiene que llegar a alguien de la aseguradora a tomar unas fotos. Entonces la idea es que te tomara la foto y la mandara directamente a través de internet móvil. Obviamente hoy eso ya lo hacen con smartphones, pero en ese momento no. Sí, en ese momento no era. Sin embargo, nos dimos cuenta que pues por ahí no era el tema. Los mensajes de texto en ese momento ya eran una tecnología obsoleta. Entonces nosotros dijimos, no, los mensajes de texto no. Pero pues terminamos, fue en eso. O sea, el cliente los fue llevando la mensajería de texto. ¿Qué tan difícil fue acomodarse a una tecnología de ese estilo?
¿Qué tan difícil? Lo más complicado en ese momento ni siquiera fue la parte tecnológica, fue hacer los contratos con los operadores. Entonces, al principio nos tocó comprar unas maquinitas que uno les metió una SIM y por ahí mandábamos los mensajes. Y hasta que logramos cerrar los contratos con los operadores y bueno, ya todo fue más fácil. ¿Cuántas personas eran él y Ivonne al inicio? Nosotros somos 4 socios. En 2005 nos ganamos algo que se llama el Fondo Emprender. No sé si alguien conoce acá el Fondo Emprender. No sé ni siquiera si todavía Yo creo que continúa. todavía existe. Yo creo ¿Todavía que existe? sí. Eso, en 2005 nos ganamos el Fondo Emprender y ahí como que arrancó la empresa realmente. ¿Hoy en día son cuántos? Hoy en día, este año se fusionó con otra empresa que se llama Stratec y le pusieron un nuevo nombre que es Massivian. Entonces, pues ya con la fusión, eran las 2 empresas más grandes de envío de mensajes de texto en Colombia, entonces se unieron o nos unimos y ya ahorita deben ser unas 70 personas. 70 total. personas. No tengo la cuenta, pero más o menos deben ser. Por ahí nos fue bien. Sí. Sí, ¿Un sí, dolor sí. de cabeza inicial? ¿Cuál fue tu rol? Sí, mi rol al principio era todero, como todos al principio. Entonces, si tocaba meterse en ventas y ponerse la corbata, tocaba hacerlo. Si tocaba echar código, tocaba hacerlo. Pero eventualmente cuando ya fue madurando, mi rol fue mucho más de producto, ¿sí? Lo que pasó fue que en el 2000, a finales del 2008, principios del 2009, el Ivonne casi quiebra porque nos empezamos a desenfocar, empezamos como a diversificar mucho y uno de mis socios que estaba como en la gerencia se fue a estudiar a Estados Unidos, entonces yo tomé la gerencia en el 2009, pero realmente la empresa estaba muy cerca de quebrar. Fue un momento interesante porque todo lo que uno hiciera en ese momento era como salvarla, ¿sí? Entonces lo que hice fue cerrar como todas las áreas diferentes a mensajes de texto. Nos vamos a concentrar únicamente en mensajes de texto. Redujimos la empresa como de 15 personas a 5 y arrancamos otra vez. Fue como otra vez volver a comenzar. Es una decisión complicada, tenerle que decir a una persona que no está haciendo mal su trabajo, Muy que complicado. es un problema de uno porque no fue capaz de hacer el ejercicio. ¿Cómo te fue? La verdad todos entendieron. Sí fue bastante difícil ese momento, no solo porque se unieron muchas cosas, era como la empresa, no sé, uno como que empieza a atar como la persona, como uno a la empresa, ¿sí? Entonces si le va mal a la empresa, uno siente como que a uno le está yendo mal y uno tiene que aprender a despegar las dos cosas, ¿sí? Una cosa es que a la empresa le vaya mal, que puede ser por 1000 razones, otra cosa es uno como persona. Entonces eso fue lo primero que como que me mentalicé y ya fue empezar a cerrar como áreas de negocio y hablar con la gente que afortunadamente todos entendieron y todos encontraron trabajo como fácilmente, ¿no? Sí, pero es complicado, o sea, porque realmente es el proyecto de vida de uno. O sea, es lo propio, es lo tuyo, es lo que estás construyendo. A uno hacer la retrospección y decir esto no funciona. Sí, pero es que yo creo que ese es el problema que tiene uno cuando empieza una empresa. Es como se liga mucho al éxito de uno con lo de la empresa y realmente las probabilidades de que uno tenga éxito son muy bajitas. Entonces, y son factores que no están siempre al alcance de uno. Entonces, uno tiene que despegar esos dos aspectos. Una cosa es la empresa, otra cosa soy yo. ¿Y con los socios bien en ese momento? Súper ¿O el que bien. abandonó el barco para ir a estudiar? No. ¿Lo hizo por crisis o más No. por la persona? Como Sí, como por la persona, o sea, todos, afortunadamente, en eso sí he tenido unos socios que, digamos, nos hemos convertido como en hermanos. No es fácil conseguir unos socios así, es muy complicado, pero pues siempre nos hemos apoyado y afortunadamente todo salió bien, porque cuando nosotros comenzamos sin pagarnos, obviamente, al principio, y cuando ya pudimos pagarnos, nos salimos 2. Entonces los 2 que se quedaron ya pudieron pagarse. Y los que podían estar se podían pagar un sueldo, entonces que era un sueldo competitivo con el mercado. Entonces no hubo ese problema nunca. sí, no estaban poniendo a un lado No estábamos las cosas, sino poniendo que estaban ahí. ¿Cómo fue abrir el mercado hacia los bancos? ¿Cómo fue llegar, decir, venga, yo soy esta empresa pequeña, ustedes no tenían mucha experiencia? ¿Cómo lograron romper esa barrera de ustedes eran un entrante? Sí, la verdad es que uno de mis socios
tiene un vínculo muy cercano con alguien en un banco y esa fue nuestra entrada. Y una vez con una entrada a un banco, ya ir a los otros es... Sí, claro, ya lo estoy Se haciendo, yo lo facilita. estoy haciéndolo. Uno les dice, mire, este banco ya lo está haciendo y el otro banco se antoja y el otro banco se antoja. Entonces, realmente esa parte no fue tan difícil. Más difícil fue todo el proceso de contratación con los operadores. Sí, realmente romper la barrera porque tampoco conocían el mercado en ese momento. O sea, los operadores estaban apenas aprendiendo, con la entrada de bola se rompió muchos esquemas. Entonces, ese sí, o sea, creo que los que pasamos por esa etapa nos acordamos de cómo era eso de eso. Por la competencia, o sea, había un Psychologic haciendo cosas de móvil, estaban entrando ustedes. Sí. ¿Cómo fue esa? En ese momento, los fuertes eran Inalambria. Inalambria era como la empresa fue como la empresa pionera en el tema. Nosotros fuimos como los siguientes. Y la competencia realmente, es que realmente el timing fue como el adecuado. La penetración celular en ese momento estaba como en el 20%. Hoy está como 150 o más por ciento. Sí. Entonces fue como ir creciendo con esa... Y pues nosotros todavía estábamos en la universidad, entonces lo que hacíamos era rotarnos. 2 tomaban media matrícula, los otros matrícula completa. Y así como que seguíamos con la empresa. Sí, pero fue como un proceso muy gradual, la verdad. Y ahora con la llegada del smartphone, no se fueron hacia push notifications, el SMS, cada día se fue volviendo mucho más obsoleto. ¿Qué ha pasado con eso? Yo desde como el 2010 digo, ya el SMS está en la cúspide, ahorita va a comenzar a bajar. Y nada, o sea, todavía los mensajes de texto siguen siendo como el canal más efectivo para llegar a todo el mundo, ¿no? Y que la gente ve como inmediatamente. Obviamente eso tiene que cambiar, ahorita WhatsApp está empezando a abrir el API para enviar mensajes de texto. Y en ese sentido Massivian ahorita está trabajando mucho para diversificarse Empezarse a diversificar. y siempre mantener como el mismo, digamos, la misma visión de ser el canal como la comunicación entre la empresa y el cliente, ¿no? Entonces ahí se abre más como las posibilidades. El canal más cercano. ¿Y otros países abrieron? Nosotros abrimos Perú hace unos 3 años, 2 o 3 años, y ahorita digamos que estamos en ese proceso de abrir más países. Ok, después de eso, ¿qué pasó? En el 2012, yo tuve una hija en el 2011. En el 2012, entonces lo que pasó fue, en el 2011, yo empecé, ya la empresa como que había otra vez cogido vuelo, y yo empecé a alejarme como, yo estaba de la gerencia, pero empecé a delegar mucho más, como hacerme para nada indispensable en la empresa. Y en el 2012 volvió uno de mis socios que estaba haciendo una maestría en España, y él tomó la empresa. Y ahí ya entonces yo descansé, yo estaba desde el 2008 en la gerencia, y en el 2012 ya descansé un rato, estuvimos viajando un rato con mi nueva familia, por decirlo así, y esos 2 años fue otra vez como mirar a ver yo como personalmente qué quería. Un sabático. Fue un sabático, sí, más que todo esos 2. Un sabático. ¿Qué encontraste? En ese momento me interesé mucho por la educación, también por mi hija, entonces empecé a leer mucho sobre educación, a investigar, a escribir sobre educación, cuál es el problema de la educación, cómo lo podríamos arreglar. Y lo que encontré fue como varias partes donde, digamos que varias premisas que me llevaron en todo ese proceso de aprendizaje, hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, vamos a hacer algo en este camino. Y ahí es que nació Make It Real. Make It Real. ¿La primera versión de Make It Real fue presencial? Entiendo. Fue presencial, tiempo completo. Eso. ¿Qué tan duro es eso? Conseguir los primeros, ese sí era más complicado. Ese fue complicado. Lo que pasó fue que yo comencé como la idea, digamos, en 2014, a principios del 2014. Empecé a desarrollar todo el currículum en ese tiempo. Me asesoré muy bien de como las personas líderes en tecnología acá en Colombia. Entonces eso como que nos dio una entrada relativamente fácil. Fuera de esos, mis socios de Helium invirtieron en Make It Real.
bueno, la empresa se llama La Nueva Educación. Make It Real es una marca de Es la marca de- La Nueva Educación. Y así comenzamos. Sí, fue difícil conseguir la gente como al principio, pero ese primer grupo no fue tan difícil. Por alguna razón, ese primer grupo, no sé, por la novedad o algo, no fue difícil conseguirlo. Fue más difícil, por ejemplo, el segundo grupo. Del primer grupo, ¿quiénes son egresados? Como que uno conozca aplicaciones, servicios o cosas que nacieran de ahí. Del primer grupo, espera, me acuerdo, hay una empresa que se llama Nominap, que es de Andrés Ángel y Juancho, y ellos arrancaron como en el 2015, Nominap, apoyados también de otro grupo que surgió, que fueron los Kaizen Devs, que fue como un grupo de desarrollo, tres muchachos que se unieron para crear esa agencia, y ellos les ayudaron como a dar ese primer impulso a Nominap. De ese primer grupo también salió, hay un caso muy particular, una persona que le dimos la beca, se llama Miguel Casas, y Miguel solo conocía, él es de Quibdó, solo conocía Quibdó y Medellín, no había salido como de ese lugar. Después él empezó a trabajar acá en empresas localmente y eventualmente encontró un trabajo en una empresa que se llama, no sé si la conocen, se llama Out0, es una empresa de Argentina con inversión de Silicon Valley y ya tienen más de 100 y pico de empleados, y él gracias a eso pues salió, empezó a viajar, fue a Buenos Aires, fue a Seattle a los encuentros con la empresa, pero él trabaja de forma remota acá en Medellín, y pues fue como un cambio, realmente un impacto positivo para él y para su familia. Ahí es donde uno sí se da cuenta que es la nueva educación. Sobre todo ese caso me lo había contado, creo que Najib, que es uno de los socios tuyos en otra, que vamos a hablar ahora, que realmente es eso, es una persona que se le abrió el mundo con esa nueva oportunidad que ustedes tuvieron. Cuéntanos cómo funciona Make It Real, para que los que no saben qué es, aterricemos. Listo, Make It Real, básicamente yo lo considero un laboratorio de educación. Listo, entonces lo que buscamos en Make It Real es, después de toda esa investigación que se hizo de la educación, cómo podemos hacer una verdadera transformación, ¿verdad? Comenzamos con programas presenciales tiempo completo. Lo que nos dimos cuenta es que esos programas tienen un problema, y es que en 3 meses hay que inyectarle a la gente una cantidad de información impresionante. Entonces, digamos que multiplica el problema de la educación tradicional, que es no todo el mundo aprende al mismo ritmo y no todos saben lo mismo en el mismo momento, ¿cierto? Pero ese fue nuestro primer experimento. Si uno hace un proceso de selección muy bueno, ese modelo funciona, ¿sí? Pero digamos que nuestro objetivo no es como uno piensa en Harvard o en Stanford, ¿qué hace a Harvard o Stanford que sean esas universidades? Y es que ellos ya preseleccionan a las personas que más probabilidad de éxito tienen, no a las que más necesariamente necesitan la educación, ¿no? Y es un problema difícil, porque de pronto una persona que tiene todo el ánimo de estudiar no tiene el background educativo como para entrar a estas universidades, o no tiene la plata. Entonces le toca conformarse con una universidad intermedia en donde, digamos, no va a tener la misma educación que tiene una persona de Harvard. Entonces, digamos que parte de la filosofía de Make It Real es cómo le damos la misma educación a todo el mundo, ¿sí?, sin que cueste una fortuna. Ese es como el pensamiento, y en eso es que estamos trabajando. Pero hoy en día, ¿cómo funciona? Hoy en día, después nos pasamos a un modelo virtual únicamente, apoyado de una plataforma, pero yo siempre he creído que la educación no puede ser completamente masiva. O sea, yo no creo que todo se vaya a volver masivo, como hay muchas opciones hoy en día, los MOOCs o Treehouse, Platzi, etcétera. Eso ayuda, pero realmente hace falta la interacción humana, ¿sí?, sobre todo en la retroalimentación. Entonces, es más bien en Make It Real cómo mezclamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de la interacción humana. Y ese ha sido. Entonces, en este momento estás en ese modelo híbrido. En eso ahorita estoy en un modelo híbrido en donde hacemos unos cursos por las noches, de 6 a 9, hacemos 9 semanas, 3 online, 9 presenciales, y después la persona puede seguir online, digamos, ya con mentores que están ahí asignados. Está operando en 3 ciudades en Colombia en este momento. El presencial está operando en Medellín, Bogotá
y Barranquilla. Barranquilla. Son como los principales. Pero en online sí tenemos estudiantes como de toda Latinoamérica. O sea, solamente habla hispana. Habla hispana únicamente, es como Y- es nuestro mercado. El foco, ¿por qué en Ruby o sea, el fuerte de ustedes siempre ha sido como esa clasificación? ¿Por qué por ahí? Porque es que las universidades enseñan 3 tecnologías básicamente, Java, C y .NET, bueno, y PHP en web, es como el foco. Entonces nosotros dijimos, si una persona se pone a competir contra todas las personas que salen de las universidades, pues le va a ser más difícil. ¿Qué tal si estudia otras tecnologías que no enseñan las universidades y le es más fácil entrar como al mercado laboral y son mejores pagas y ese, por ejemplo, es un problema que hay ahorita con los técnicos. En las técnicas enseñan lo mismo que enseñan las universidades, pero menos, de menos calidad. Entonces, a los técnicos les toca entrar a competir contra los universitarios y obviamente les van a pagar mucho menos. En cambio, si dedican un tiempo a aprender nuevas tecnologías, van a tener muchas más opciones laborales. ¿Por qué no Node, por ejemplo? ¿Por qué no otras que han venido Node, sí, entrando? nosotros… Ya lo empezaron a sí, implementar. Ruby, Node, ahorita comenzamos con Node, exacto. Esas son como las tecnologías principales. Sí. Y el fuerte, la persona que salga de ahí, ¿cuál es el fuerte? O sea, uno puede decir, un egresado de Make It Real va a ubicarse en que… Nosotros tenemos como 2 programas principales que son Full Stack y Front End, ¿cierto? En Full Stack, hoy en día nosotros damos una garantía de empleo. Entonces, la persona que entra, si termina todo el programa, que digamos es parte de nuestra filosofía, un programa no puede ser fijo en tiempo, sino fijo en contenido o en cosas que la persona tenga que hacer. Y hay gente que lo termina más rápido que otras, dependiendo del tiempo, dependiendo de su educación previa, pero si la persona que lo termina, nosotros sabemos que es una persona que se puede ubicar fácilmente en una empresa. Entonces garantizamos el empleo y si no consiguen un empleo en menos de 6 meses después de terminarlo, les devolvemos como todo su dinero. Entonces es como, miren, nosotros sabemos que esto es difícil, hay que ponerle mucha determinación, pero si ustedes ponen de su parte, nosotros también pues ponemos nuestra parte para ayudar. Es una apuesta, Es una interesante. apuesta, sí, que estamos haciendo. Pero ¿cómo lo logras? O sea, ¿ya tienes empresas Sí, claro. precontactadas? Ya… Sí, muchas empresas nos contactan, también contactamos a muchas empresas que están buscando este tipo de… ¿Y el feedback del egresado de Make It Real cómo ha sido en las empresas? O sea, ¿qué te han dicho las empresas del que está llegando? Las empresas nos han dado un feedback muy positivo en general. Obviamente hay ciertas diferencias, nos hemos dado cuenta, dependiendo del background, digamos, de lo que la persona, su estudio previo. Si una persona sabe inglés, por ejemplo, tiene muchas, sí, más oportunidades que una persona que no sabe inglés. Entonces, sí, lo que más nos piden es, venga, personas que sepan inglés. Eso es como lo que más nos piden. Y les pagan mucho más a las personas que saben inglés. Pero en general ha sido una retroalimentación muy, muy buena. Pero conseguir ese tipo de… Es difícil. o sea, muy, muy difícil. Es difícil, Muy difícil, y sobre todo para las empresas de tecnología ahora y total. competitivo. O sea, la verdad es que sí se ha subido el nivel bastante como tal. Y los egresados, como decías ahora, o sea, por ejemplo, un Quincena que hoy en día nominada, Nominado. se ve ese ejercicio de ir construyendo la idea. ¿Eso es parte de lo que se aprende ahí o es el ejercicio de construir el mínimo producto viable, pues como entendiéndolo en términos de emprendimiento? O sea, tenemos la idea, pero la vamos a ir evolucionando y no producto terminado. Nosotros, digamos que una de las ventajas que tienen las personas que hacen Make It Real es que nosotros les damos soporte prácticamente de por vida. O sea, mientras que existamos, ahí estamos. Entonces, nosotros todavía asesoramos desde la primera generación a las empresas y cualquier persona egresado que esté ahorita en Make It Real nos puede preguntar como que tengo este problema en el trabajo y si les podemos ayudar, estamos ahí pendientes. Y yo creo que eso es un valor muy importante porque muchos programas se concentran en el programa y digamos que abandonan a sus estudiantes después cuando ya entran a trabajar, que es donde más uno necesita la ayuda cuando ya encuentra su primer empleo y necesita tener ese sobre todo esa seguridad de que cualquier cosa yo le pregunto a esta persona y me ayuda a salir de la… Eso es un diferencial frente a la competencia, porque finalmente los bootcamp de ese estilo
cuando ustedes salieron hace 3 años, Sí. eran muy únicos, muy diferentes como tal. De un momento a otro nos llenamos de, hay 6, 7 variedades completamente diferentes, Correcto. pero eso sí, lo que acabas de decir sí es como lo único que uno ve en contacto. O sea, eso sí es, ese es Total. importante. Eso es para pero, nosotros. pero vuelve y juega, eso es una apuesta también, porque eso es tiempo. O sea, ¿ya cuántos egresados tenés? En este momento son 250 estudiantes que tenemos. De esos egresados hay por lo menos 120. Ahí. Y ahí está el otro tema, que es lo que siempre te dicen de una startup. O sea, ¿cómo haces para escalar si lo haces presencial? Sí, Porque cuando uno se va al online, un Platzi escala fácil porque escala fácil. lo pones donde sea, pero bueno, y en el presencial, ¿cómo escalo? En el presencial, la verdad es que ese es un tema que no me trasnocha. Mucha gente está obsesionada con el tema de escalar y de hecho Elibom es una empresa que escaló muy fácilmente, ¿sí? De miles de mensajes a millones de mensajes al mes con un equipo relativamente pequeño. En la educación ahorita realmente no es el tema que me trasnocha, que escale o no escale. El problema es cómo ofrecer la mejor educación, la educación de mayor calidad y después vemos cómo hacemos el tema Y ahí la seguridad la estás haciendo con los profesores. Al nivel de los profesores tuyos son mentores de alto nivel. Sí, total, eso es para nosotros súper importante, gente que tenga experiencia ya En el mundo real. Total, eso es muy importante. Vamos para la que sigue, porque es que el problema suyo es que no queda quieto. Vamos para el tercero. ¿Cuál es el tercero? Ahorita, hace más o menos un poquito menos de un año, yo tengo un problema y es que me gusta mucho la programación, ¿no? Pero la programación me gusta, es como una herramienta para crear cosas, no simplemente programar por programar. Entonces, sí, el problema es que uno empieza a tener muchas ideas y todas esas ideas uno las quiere hacer, ¿verdad? Que es como al mismo tiempo una bendición y una, ¿cómo se dice? Es una bendición y una maldición Sí. al mismo tiempo. Porque uno puede hacer cosas, pero al mismo tiempo uno quiere hacer todo. Entonces, yo a veces creo productos, digamos, desde ceros y los pongo al aire. Uno de esos es Converloop. Converloop lo arranqué hace un poco más de un año y es un sistema de marketing automation. Lo creé porque lo necesitaba para Make It Real y los sistemas de marketing automation son muy costosos. No sé si alguien conoce, por ejemplo, bueno, MailChimp ahora tiene su automation. El automation es como, listo, esta persona se registra y hay que mandarle una secuencia de mensajes para engancharlo, darle toda la información como más masticada. Pero hay muchos competidores, está Intercom, Autopilot, está ActiveCampaign, hay miles ya ahorita de competidores, pero todos son muy costosos. Entonces yo dije, pues Esto no debe ser tan complicado. eso no debe ser tan complicado hacerlo, entonces me puse a hacerlo, ¿sí? Y lo que yo hago es, necesito hacer un producto mínimo viable en menos de 300 horas. Y me siento a hacerlo, también eso me da un respiro, digamos, del día a día de Make It Real y también me permite como delegar y no ser necesario en la empresa, que eso para mí es súper importante, que la empresa sea autosuficiente y no dependa de mis decisiones. Entonces eso me da un respiro y me gusta, ¿no? Sí, por ahí la pregunta normal que hace la gente, sobre todo hoy cuando dijiste, tengo todos esos competidores que nombraste, desde un Intercom que ya está constituido, grande, no está solamente en el mercado americano, sino que ya te lo encontrás hasta en chino, creo que está, tiene todos esos sabores. ¿Por qué hago algo más de lo mismo? ¿Por qué hacer más de lo mismo? Yo creo que primero porque me gusta, entonces me parece interesante hacerlo y era un reto, o sea, ese es un reto, era un reto técnico interesante. Converloop es un reto interesante, genera una cantidad de datos enorme, porque él traquea todas las visitas, traquea todos los mensajes que se envían, entonces es una cantidad de datos impresionante. Y segundo, porque mucha gente cree que porque ya existen cosas igual, o porque el mercado está saturado, es una mala señal. Yo al contrario, yo lo veo como una buena señal. Hay mercado para ese producto, ¿sí? Hay que encontrar su diferenciador, pero hay mercado. Sí, Luis Flores en el Grind, en la entrevista de hace 2 Grinds atrás, nos decía eso, o sea, que él confiaba más en cuando entraba una idea y ya había gente Total. resolviendo el ejercicio,
porque cree que realmente ese negocio sí existe. Cuando me voy para el otro lado a tratar de buscar un océano azul, eventualmente es que porque nadie quiere resolver ese problema. Total, y sobre todo acá que no tenemos esa cultura de probar nuevas cosas como digamos si existe en Silicon Valley, ¿no? Acá la gente ya es más conservadora en ese sentido. El número de las 300 horas, ¿de dónde sale? ¿Mental, propio? Mental, sí, o sea, yo me pongo ese límite porque es que si no, uno empieza a crear como muchas, le empieza a agregar como muchas características al producto, entonces hay que ponerle un límite y decir, con esto voy a salir, y salir cuando se cumplan las horas. ¿Y dónde lo están usando ya? O sea, Converloop, ¿cuál es el cliente del país más raro, lo más raro que está pasando en Converloop? Bueno, de Converloop, ahorita Make It Real es uno de los clientes, pero está, por ejemplo, Ipeico es otro de los clientes, hay otros sistemas de POS lo están utilizando algunas agencias ya de acá en Colombia, y ahí, ahí estamos todavía en el proceso de encontrar nuestro nicho, todavía estamos como apuntándole a todo, pero eventualmente yo sé que vamos a decir, este es nuestro nicho, acá nos tenemos que concentrar. ¿Y cuál es el uso más raro? Porque normalmente cuando uno hace un producto, la gente lo empieza a usar para otras cosas que uno no sabía que también era una idea. O sea, ¿qué te has encontrado como dice uno, wow, no me imaginé que lo pudiera usar? Lo más raro ha sido que nosotros pensamos solo en marketing automation, pero muchas empresas empiezan a sacar como estadísticas ya más específicas de sus clientes, empiezan como a ver conversión, entonces también hemos visto que hay un interés por un tema de métricas, ¿no? Y si uno se da cuenta en el mercado, las empresas que están ofreciendo estos sistemas también se están metiendo en el tema de métricas, entonces ahí hay algo interesante como Hay algo para crecer ahí. para crecer. ¿En esa cuántos somos? En esa somos dos, Najib y yo. ¿Y qué tan diferente es eso? Porque Converloop es un producto global realmente, Make It Real es un producto 100% local, Sí. y Elion es un producto mixto en el ejercicio. Sí. O sea, hay tres frentes completamente. ¿Qué es hacer un producto global? O sea, ¿qué cambia? Yo hasta hace poco estaba muy en contra de los productos globales, estaba más a favor de crear productos que tuvieran como cierta restricción al entrar acá globalmente, por ejemplo, un sistema de contabilidad, un sistema de nómina. De hecho, de ahí salió Nominap. Juancho fue su proyecto de Make It Real, porque cuando tú haces un producto global, como ya hay otros competidores, vas a necesitar como más capital, más tiempo de entrar al mercado. Un producto local tiene la desventaja, pues que es local, ¿no? Que el mercado es limitado, pero tiene la ventaja que si otro competidor quiere entrar, es difícil, ¿no? Y yo creo que Nominap es el ejemplo exacto de eso, que ellos han logrado acá posicionarse muy bien. En cambio, Converloop sí va a tener otro tema más, va a ser más complicado posicionarlo. Pero de entrada estás sintiendo eso, o sea, ya Sí. ya lo lanzaron, funciona Total. global y ya se han estrellado, porque al principio entiendo se conectaban con los grandes también, y los grandes los han desconectado porque Sí. entienden que ustedes son competencia. Exactamente, entonces sí, al principio dijimos hagamos solo automation y nos conectamos con diferentes otras cosas. No, ahorita todos quieren hacer todo, entonces a uno le toca como empezar a alcanzarlos, y esa gente ya tiene como millones de dólares en funding, entonces ¿Pero qué se siente eso? Porque uno ve al emprendedor donde dice, "Ve, yo puedo ser un integrador", entonces me encuentro que mi idea es un integrador de muchas otras, Sí. y voy a conectarme, entonces la fácil es, cojo Sí. la API del otro, la integro en mi producto y está tranquilo, y el Sí. día de mañana empieza a ver que conexión Sí. tras conexión lo van cerrando. sí. ¿Qué se siente de estar en ese lado? ¿Qué se siente? Pues no, así es, o sea, así funciona el juego, y uno se tiene que mentalizar en eso, ¿no? O sea, es decir, una cosa es uno comenzar un producto bootstrapeado, o sea, con capital propio, y darle, y eso es una mentalidad, yo lo veo, ha sido un ejercicio interesante porque es como, Make It Real, por ejemplo, yo no lo veo adquiriendo funding, ¿sí? Es más un laboratorio, es más, va a ser más a largo plazo, porque una vez que uno entra con el tema del funding, es un juego, es como
agréguele valor a su compañía como pueda y eventualmente trate de hacer un éxito, ¿no? Sí, Es como... que es inflarla para el éxito. Es inflarla y es como mostrar los números grandes y todo. Eso, digamos, yo no lo tengo que hacer en Make It Real porque pues no tengo que vendérsela a nadie, ¿no? Para mí, digamos, es concentrarse en la calidad de cada estudiante. Ni siquiera nos estamos encontrando queremos tener miles de estudiantes, no, es como a cada estudiante, ¿cómo lo ayudamos? En mi ciclo, ¿qué es lo mejor de mi ciclo? Exacto. En cambio, con Verloop es un producto que sí hay que inflarlo, es como cuántos eventos estamos traqueando, cuánta gente y mostrar los números y así funciona el juego y uno tiene que aprender a manejarlo. Acondicionarse a cada Adaptarse, uno de sí, adaptarse a que cada se uno. necesite vas a ir, porque el Ibon tampoco fue Helium con no tiene fondos, funding. sin funding, Make It Real sin funding y eventualmente con Verloop sí se piensa en eso para poderse ubicar en ese posicionamiento. Exactamente, exactamente. Excelente, pero volví a jugar, o sea, es que son 17 años y yo creo que todos estamos claros de que no ha fracasado. Pues no sé ¿dónde están los fracasos? Miren, en 2000, yo comencé el IBOM en 2003 y en el verano a principios del 2004 arrancaron Facebook, ¿sí? Entonces eso a mí me pone en perspectiva inmediatamente, ¿no? Y es un ejercicio interesante, o sea, es como no querer ser ni más ni menos, esto es lo que es y digamos yo me siento como muy orgulloso de lo que he logrado, pero al mismo tiempo sé que tampoco es un Facebook ni es un Google, ¿sí? Y está bien, o sea, es más como lo que uno quiera en la vida, como qué quiere hacer uno en la vida. Sí, pero siempre he lucido como un tipo tranquilo, una empresa, después del bache del 2009, sólida, ya uniéndose con otros, Make It Real con egresados interesantes, o sea, la verdad, uno mira la calidad de los egresados, a de hecho, conozco otros proyectos que arrancaron a la par con y Quincename siendo dos jovencitos, o sea, los pone en otro contexto, y ahora con Verloop, o sea, cuando uno entiende que un intercom los ve como competencia, entonces es un ejercicio puede que yo sea muy chiquito, pero el grande, el posicionado, algo vio raro. O sea, para mí es raro ver que digas, no, yo fracasé. ¿En qué fracasaste? O sea, la verdad, o sea, ¿en qué sentís vos? Fuera de no tener el Facebook, pues, o sea, es timing también. Timing en otras Todo cosas. es timing, todo es timing. Pero ¿en cuál decís vos, no, hubieran podido hacer? Porque probablemente ahorita lo dijiste, o sea, Elibon arrancó creando muchas ramas. Y un momento las ramas cerremos. Eso Sí. el ejercicio de fracasé en tratar de intentar estos. Pero la verdad vos decís, si hubiera tenido más tiempo, si hubiera tenido más, o si hubiera tenido más foco, ¿qué te hubiera gustado que hubiera funcionado? Porque con Verloop creo, por lo que diste ahorita, no es el primer experimento de otra cosita adicional que hayas hecho. No, exacto. Es que yo he intentado muchas cosas que he intentado, algunas no siguen, otras las dejé abiertas gratis. Pero yo digo que uno no, es el problema de uno decir, no, es que ya tuve éxito, es que ya... Lo deja de intentar. Sí, lo deja de intentar y yo creo que ese es el problema. Yo quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida, ¿sí? Fracase o no fracase, tenga mucho éxito o un éxito moderado. Se vuelve ya como parte de uno, ¿cierto? Mucha gente me pregunta, ¿y por qué no va a trabajar a Google o a Facebook? Y es una pregunta válida, pero yo sé que no me llenaría como me llena ahorita lo que hago todos los días. Lo que estás creando hoy en día. Lo que estoy haciendo hoy en día. Así tenga un impacto diferente, ¿sí? Y eso depende, yo creo que de cada persona. Uno no puede decir, todos tienen que hacer esto, todos tienen que hacer eso. Cada persona es como libre de decidir como qué quiere en su vida y sentirse tranquilo con eso, ¿no? Sí. En lo que has visto, porque o sea, te tocó o sea, los 2000, que todavía el mundo del emprendimiento era hacer una pyme, cámara de comercio y todo lo demás. Sí. Después en el 2010 que empezó Appsco y todo este mundo en gobierno que empezó a funcionar y ahora que hay otro cuento. O sea, ¿qué crees que hoy en día un emprendedor que quiere arrancar por donde se debería ir, entendiendo que sea poniéndolo en un caso muy local, no una que tenga que escalar y demás, sino un ejercicio local, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendaría? Concentrarse mucho en ventas,
Es decir, más que yo soy una persona que como me gusta mucho lo técnico, me concentro mucho en el producto. Pero realmente el producto hoy en día es importante, obviamente, hacer un buen producto, pero hoy en día es ventas, es encontrar como la distribución. La distribución para mí personalmente es lo más complicado, ¿no? El producto, digamos que pues ya tengo experiencia, pero la distribución siempre es un reto. Y el problema de haber hecho empresa antes es que si uno se deja llevar por ese síntoma de éxito, ¿sí? Se estrella contra la pared, porque cada empresa es un mundo, es una cosa diferente. Entonces, yo siento que el consejo de un empresario es muy anecdótico y hay que tomarlo con una pizca de sal, porque lo que me sirvió a mí, seguramente puede que… Es más, lo que a mí me sirvió en el IBOM no necesariamente me está funcionando en Make It Real, en Convert Group. Es volver a aprender otras cosas y volver a aprender el mercado. Porque si hay algo que me ha enseñado como todo este tema es, primero, como humildad, que el mercado siempre tiene la razón. Por más de que uno se crea que esto tiene que funcionar así, si el mercado no lo acepta, pues no es culpa de uno y uno no se debe sentir mal por eso, ¿sí? Entonces uno debe hacer su mejor esfuerzo, sentir que dio lo máximo, pero si la empresa fracasa, en últimas, no soy yo, algo pasó, el mercado, el timing. Entonces, sí, hay que separar esas dos cosas. Siguiente. Siguiente, adelante. Excelente. ¿Qué estás leyendo ahora? A mí me gusta siempre mezclar un libro técnico con un libro o de emprendimiento, con un libro que no sea de esos temas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy leyendo, hay un libro que se llama Historia de la Filosofía Occidental, de Bernard Russell. Lo estoy leyendo, digamos que ese es mi… A mí no me gusta leer ficción, me gusta no ficción. Entonces ahorita estoy leyendo filosofía y de emprendimiento. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Zero to One, El de Peter. de Peter Thiel. Lo estoy releyendo realmente. Excelente. ¿A quién seguir? O sea, ¿quién ves como mentor a nivel internacional? Es decir, yo sigo a este fielmente, o lo sigo en Twitter o en Facebook, o ¿a quién seguís que pudiera decir, recomiendo esta? A mí me parece que, bueno, es que depende mucho, pero yo sigo mucho a la gente de Basecamp, a Jason y a DHH, porque ellos tienen una filosofía como parecida. Eso sí, o sea, la verdad estas estas preguntas son las de cierre normalmente por ahí abriste un campo. Ellos hacen exactamente eso. Total. O sea, bootstrapping, sin crecer, sin afán, Sí, y la se misma ven filosofía. cómo hacemos una empresa que esté vigente en 100 años. ¿Sí? Y han cerrado también otro montón de cosas que no funcionan. Y han cerrado Hacen otras experimentos, o sea, recomendable para todos. Exacto. Es una realidad. Y ellos tienen unos libros muy interesantes. Digamos que yo aprendí mucho de un libro que se llama Rework. Rework. Es muy bueno, porque realmente, bueno, como les decía, yo en la universidad tuve muchas clases de administración y en administración le enseñan a unas cosas y fue interesante como ver cómo esas cosas no funcionaron en Elivo. O sea, nosotros las aplicamos y no funcionaron. Y en ese momento yo estaba leyendo Rework, estaba leyendo 2 libros en ese momento, Rework, y hay otro libro que se llama, que digamos que me ayudó mucho, que se llama The 4-Hour Workweek, de Tim Ferriss, que ese libro mucha gente lo ha malinterpretado diciendo, no, es que uno solo tiene que trabajar 4 horas y póngase a dormir. Pero pues yo no lo interpreté así, yo le dije como, sí, póngase a trabajar 4 horas, pero para hacer lo que a uno realmente le apasiona. Contrataste el asistente en India, que trabaja por uno. Todo se supo ya el secreto. No, pero ahí aprendí mucho a delegar, como en la empresa, como cómo me hago, lo primero que yo pienso es cómo me hago… que no tenga que estar ahí. Que no tenga que estar ahí, que no sea indispensable. Y yo trabajo mucho en eso, como entrego toda la información a las personas para que ellos tengan como la capacidad de tomar las decisiones. ¿Sí? Eso es empoderamiento, que también se aplica en Make It Real. Es la forma en la que la gente realmente aprende. Total. Porque el secreto de un bootcamp no es llevar a la gente de la mano y hagamos el paso a paso y Sí, miremos no, qué hay, no, sino no. le dejo la responsabilidad para que usted decida, tome decisiones. Exacto, yo creo que la educación debe ser así, es como, mire, darle la educación a los estudiantes y ser una guía o un apoyo, ¿sí? Y eso, así yo siento que… Eso. Cerrando el break, regresemos entonces. Y ahora, ¿a quién no seguir? O
sea, ¿quién decís vos? Traten, o ojalá eviten, fuera de Trump, pues, o sea, ¿Quién evitar? No, esa pregunta está muy complicada, no se me ocurriría. La uno, verdad, uno siempre tiene uno. que no, no, de Sí, no sí, seguir, por favor, no sigan nada. no sigan San José a, Betancourt también no hay problema. O sea, no sigan a. Yo creo que lo primero es, en internet hay como muchos consejos de emprendimiento y hay mucha gente que dice, venga, yo le enseño cómo emprender, y eso hay que tomarlo con una pizca de sal. Es bueno como pedir consejo, pero en últimas uno siempre tiene que tomar la decisión y asumir esa responsabilidad. Entonces yo diría que, yo pensaría, sigan a todo el mundo, pero tengan mucho cuidado con todo lo que uno recibe en internet y analizarlo muy bien, tener un pensamiento muy crítico, así sea de la persona que ustedes más admiren, porque pues lo que lo que les decía, lo que le puede pasar lo que le funciona a esa persona, no necesariamente les va a funcionar a ustedes, y ustedes tienen una vida muy diferente a esa persona, entonces no es fácil como seguirla. perfecto. Germán, muchas gracias. No, con mucho gusto. Una buena conversación. Muchas gracias a Hasta luego. Gracias.